Bienvenidos como siempre a nuestro punto de encuentro. Ya estamos llegando al final del tema de los números y en esta oportunidad la última operación que vamos a abordar es la operación de las divisiones. Vamos a ver las propiedades de las divisiones. Fíjense lo siguiente, en las divisiones el orden de los números sí altera el producto. Por lo tanto, en la división no existe propiedad conmutativa. Es decir, no es lo mismo decir 3 entre 46, que es 0,065. No es lo mismo decir eso a decir 46 entre 3. ¿Sí? Porque en este caso el divisor aquí es 3 y aquí el divisor es 46. Aquí estoy dividiendo 3 en 46 porciones y aquí estoy dividiendo 46 en 3 porciones. Por eso es que no existe la propiedad conmutativa. Fíjense que aquí pasa igual. 4 entre 3 es menos 1.33. Acuérdense que multiplicamos los signos, menos por más menos, lo colocamos aquí. No es lo mismo a decir menos 3 entre 4, porque aquí 3 lo estamos dividiendo en 4 partes y nos da menos 0,75. Entonces es muy importante, no existe la propiedad conmutativa en la división. Otra propiedad es que cualquier número dividido entre 1 siempre dará el mismo número. Si yo agarro menos 3.557 y lo divido entre 1, me dará menos 31.557. Y si divido 45 entre 1, también me da 45. Es decir, que yo puedo representar el 45 como 45 entre 1. O puedo representar el 45 entre 1, es lo mismo que decir 45. Igualito acá, 31.557 entre 1 es menos 31.557. Yo puedo decir que menos 31.557 también lo puedo expresar en forma de fracción. Esto es muy importante para cuando estemos sumando fracciones o restando o multiplicando o el mismo dividiendo una fracción con un entero. Cuando usamos relaciones entre fracciones y enteros nos tenemos que acordar de esto. Que un entero, un número, yo lo puedo transformar en una fracción colocándolo así. ¿Ok? Eso es muy importante, recuerda. Después tenemos que todo número dividido entre menos 1 da su opuesto. ¿Por qué razón? Porque cuando yo digo menos 357 entre menos 1, 357 entre 1 me da el mismo número 357, pero el menos que está arriba con el menos que está abajo, cuando los multiplico, menos por menos, eso me da, o menos entre menos, eso me da más. ¿Ok? Y aquí igual, 4 entre menos 1, el de arriba es más, el de abajo es menos, por eso es que aquí me da menos. ¿Ok? Entonces siempre, cuando dividimos entre menos 1, lo que nos va a dar es el mismo número, pero con el signo opuesto. Otra propiedad es que cuando ustedes dividan 0 entre cualquier número, siempre les dará 0. El 0 no tiene valor y entonces cuando lo dividen entre cualquier número, no importa lo grande o chiquito que sea ese número, no va a haber problema porque el 0 es indivisible, entonces el 0 siempre va a dar 0. No existe la propiedad asociativa de la división. ¿Por qué razón? Porque en la división siempre hay que respetar el orden de izquierda a derecha. ¿Sí? Yo siempre voy a estar respetando, primero divido 24 entre 4 y el resultado lo divido entre 2, a menos de que aparezca un paréntesis que me diga lo contrario. Entonces fíjense, aquí yo tengo 3 números, no es lo mismo dividir 24 entre la división de 4 entre 2, ¿sí? Tomar estos dos y dividirlo, y después agarrar este y dividirlo entre este, no es lo mismo que tener esos mismos 3 números y ahora agarrar el primero y el segundo, dividirlo, y el resultado de eso dividirlo entre el tercero. Fíjense que aquí 4 entre 2 me da 2 y 24 entre 2 me da 12. En cambio aquí 24 entre 4 me da 6 y 6, que es el resultado, entre 2 me da 3. Esto nos demuestra que por ser resultados diferentes no se cumple la propiedad asociativa. Como les dije anteriormente, si no existen los paréntesis, ustedes dividen el primero entre el segundo, el resultado de eso entre el tercero. Si existen paréntesis, entonces lo primero que hacemos es abordar el paréntesis. Eso también lo vamos a ver cuando veamos expresiones algebraicas
donde comencemos a combinar, comencemos a estudiar con paréntesis, corchetes, llaves, ahí lo van a ver con un poquito más detalle. Ahorita lo que me interesa es que sepan las propiedades de los números. Ok, la propiedad distributiva. Fíjense, en la división también pasa algo particular. Yo digo 5 entre 4 más 8. 5 entre 4 más 8 es 5 entre la suma de 4 más 8. Yo no puedo dividir 5 entre 4 más 5 entre 8. No. Esto es un todo. Y esto pasa para el divisor. Y cuando queda en el divisor, yo aquí esta suma yo no la puedo separar. ¿Ok? En cambio, si yo tengo 4 más 8 y lo divido entre 5, ahí sí puedo hacer propiedad distributiva. Y entonces agarro y digo 4 entre 5, tengo 4 entre 5, más el término que lo separa, 8 entre 5. ¿Ok? Y fíjense que aquí me queda una división de fracciones de igual signo, ¿ok? Una suma de fracciones de igual denominador, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos el denominador y sumamos los numeradores. Cosa importante aquí es, si tienes una suma y el número que está dividiendo está a la izquierda, tú solamente colocas el número que está a la izquierda en el numerador y la suma completa en el denominador. Y no la puedes separar. Primero tienes que resolver la suma. Pero si la suma está en el lado izquierdo y el otro número está, la división está del lado derecho, ahí sí aplicamos propiedad distributiva. Y entonces vamos 4 entre 5 más 8 entre 5. Y podemos representarlo de esta manera. Después nos queda una suma de fracciones y aplicamos lo que vimos anteriormente en suma de fracciones, en este caso de igual denominador. Después viene esta también, cuando tenemos negativos, es lo mismo, aplicamos la propiedad distributiva, aquí sí la podemos aplicar porque tengo la resta del lado izquierdo y la división del lado derecho, y hago lo mismo, 4 entre 5 menos 8 entre 5. ¿Ok? Y aquí tengo ahora una resta de fracciones de igual denominador. La ejecutamos y nos da este resultado menos 4 quintos. Algo muy importante, así como vimos en la multiplicación, en la división pasa igual. Cuando dividimos signos iguales, nos va a dar positivo, ¿ok? Y cuando dividimos signos que tienen, números que tienen diferentes signos, nos va a dar el resultado negativo. Eso es bien importante que lo tomen en cuenta, ¿ok? Y lo tengan a mano, lo recuerden, porque a veces la gente se equivoca en los ejercicios porque se equivocó multiplicando los signos. Fíjense, la división de fracciones. En la división de fracciones hay dos métodos. Hay un método que se llama el método en cruz, ¿ok? En donde simplemente se multiplica el 5 por el 3, se comienza por se multiplica el 5 por el 3 y se coloca en el denominador, y se multiplica después el 4 por el 9 y se coloca en el numerador. Entonces 5 por 3 en el denominador y 4 por 9 en el numerador. Y aquí nos queda 4 por 9, 36, 5 por 3, 15. Esa es una forma de hacer las divisiones. Otra forma de hacer las divisiones es colocar el numerador en la parte de arriba, en este caso tengo otro número, el numerador en la parte de arriba, y si tengo tengo otro que este vendría siendo el denominador, ese denominador lo coloco en la parte de abajo. Entonces, cuando tengo la división de dos fracciones escrita de esta manera, yo puedo agarrar y decir, hago la regla de la doble C, que es la C más grande, que es, perdón, que se pasó, la C más grande, que es esta, multiplico los extremos y los coloco aquí arriba, sería 3 por 8, 24, y lo coloco aquí, y multiplico los que están internos, que es la C más pequeña, por eso que le decimos doble C, y lo coloco aquí, 4 por 7, ¿okay? Entonces tengo 3 por 8, 24, 4 por 7, 28. Aquí lo simplificamos, ¿ok? Porque se podía simplificar. Fíjense que hay dos, uno para hacerlo en cruz, otro por hacerlo por la doble C. Por cualquiera de las que se vayan, es indistinto. Vamos a ver ahora las divisiones de números irracionales. En los números irracionales, este tema vamos a profundizar más, como les dije también, en los números irracionales, cuando entremos en potenciación
y radicación, ahí vamos a profundizar un poco más. Aquí lo importante es que vean que se pueden dividir números irracionales, ¿ok? Fíjense, en este caso tenemos 4 entre 2, 4 raíz de 90 entre 2 raíz de 2. Entonces el 4 entre 2 se divide, estas dos raíces se pueden convertir en una sola porque son raíces cuadradas. Esto lo hacemos por las propiedades de la radicación. Aquí tenemos 45, después por las propiedades de la potenciación ustedes van a aprender cómo sacar esto, ¿okay? Hasta que les llegue este término. Pero aquí lo importante es, la división de números irracionales se pueden hacer, pero aquí cuando estamos trabajando con números irracionales nos unimos a las propiedades de potenciación y radicación. Igual pasa acá. Aquí que estamos trabajando con números irracionales, pero con los elementos de pi y del número de Euler, simplemente lo que hacemos es que tomamos el número, en este caso este está aquí arriba, entonces acuérdense que el de la izquierda es el numerador, el de la derecha es el de la izquierda es el numerador, el de la derecha es el denominador, lo colocamos en forma de fracción, podemos dividir el 3 entre 9, lo simplificamos y aquí abajo me da 3, y la pi queda aquí arriba, ¿ok? Me queda pi tercio. Y esa es la división de esto. Si tenemos como el número de Euler, donde, un ejemplo, estamos colocando 3e entre 5e. Eso también lo podemos hacer con pi. 3e entre 5e, entonces colocamos 3e arriba, siempre el de la izquierda es el numerador, el de la derecha es el denominador. Lo coloco abajo, puedo dividir los números, 3/5, pero en este caso tengo e arriba y e abajo. Entonces, como son iguales y están multiplicando las dos a cada elemento, yo puedo simplificar. ¿Ok? Entonces, fíjense, como se pueden dar cuenta, las operaciones con los números están muy relacionadas con el tema de los números. Si nosotros logramos comprender bien cuáles son los tipos de números que hay, qué características tienen esos números, cuando nosotros vayamos a hacer las operaciones, pues simplemente conociendo los números y sabiendo las propiedades de las operaciones, nosotros vamos a poder ejecutar cualquier operación. Lo importante es tener claro cuáles son las propiedades de cada uno para que las podamos aplicar. Ya con esto aquí llegamos al final de las operaciones. Es muy importante tenerlo muy claro porque de aquí en adelante todo el resto de la materia que vamos a ver siempre va a estar asociada con los números. Si entendemos bien los números vamos a entender muchas cosas fácilmente después. Como les digo siempre, piensen por un momento lo que han visto, revisen sus otros apuntes de las otras sesiones, de las otras operaciones, vean qué han aprendido, qué no han aprendido, si tienen dudas, acuérdense de consultarlas por el WhatsApp, ahí siempre vamos a estar a la orden. Acuérdense que ese WhatsApp está todo el tiempo abierto y yo lo estoy revisando por lo menos 2 o 3 veces al día y yo les voy contestando. Y acuérdense que después de esta después que ustedes terminen de ver el video, buscan el ebook. En el ebook está mucho más detallado todo lo que es un librito, ahí está más detallado lo que está aquí. Léanselo, terminen de fijar el conocimiento, hagan los ejercicios que trae ese ebook y después van a ir a la sección de verificación. Acuérdense que siempre nosotros vamos a estar en contacto por el WhatsApp. Por el WhatsApp yo les voy a ir indicando qué días nos vamos a ir reuniendo, ¿ok? Eso lo vamos a coordinar entre nosotros y vamos a tener puntos de encuentro que lo vamos a poder hacer por Zoom. Por lo menos en cada unidad vamos a tener 2 puntos de encuentro, más todo lo que vamos a tener por el contacto que tenemos por el WhatsApp. Bueno, entonces muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego. Que pasen buen día.